va trabajando trabado. Leonides viejo corrioso, 60 años explotado, pero el viejo no ha notado que en 2 años lo jubilan, que así lo marca la ley, que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan tanto aquí en esta casa de la UAM, en la Casa del Tiempo. Perdón un segundo que tenemos un problema de sonido. ¿Ya? Ok. Sí, muchas gracias. Y a quienes nos acompañan virtualmente a través de la plataforma de Zoom, quienes están fuera de la Ciudad de México y quienes no pudieron asistir, pero por acá están desde esa plataforma que viven también en la ciudad. Pues hoy es un gusto estar en esta segunda sesión de 2025 de nuestro Seminario de Historia del Trabajo y sus trabajadores que organiza el CEMOS y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. El día de hoy tenemos nuestra invitada es Grecia Chávez Medina. Ella es doctoranda en el Colegio de México. Ahora leeré una semblanza de ella y ella va a presentar un trabajo titulado Trabajadoras ante la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje de Morelia por el reconocimiento de sus derechos laborales 1928-1932. Esta, como siempre, ustedes saben que tenemos una parte de exposición de la persona encargada de la ponencia. Luego tendremos el comentario que en esta ocasión lo va a hacer nuestro co-coordinador del seminario, el maestro Miguel Ángel Gorostieta, que además es especialista en estos temas y por eso decidimos que él participara en esta ocasión como comentarista. Y luego tendremos un descanso, volveremos a la ronda de participaciones por parte de los asistentes. Antes de iniciar, pues de una vez voy a leer las semblanzas tanto de Grecia como de Miguel para darles luego paso a la exposición de Grecia y a los comentarios de Miguel. Grecia Chávez es licenciada en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es maestra en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad y actualmente está por finalizar el doctorado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Entre sus líneas de investigación se encuentran la historia de las mujeres y la historia de las izquierdas desde una mirada transnacional. Por su parte, Miguel Ángel Gorostieta es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM Azcapotzalco. Es candidato a doctor en el posgrado de Sociología dentro de la línea de investigación Sociedad y Territorio en la UAM Azcapotzalco también, con su trabajo, su tesis que está titulada Habitar en el Riesgo, Sociedad e Industria Gasera en San Juan Izhuatepec. Es archivista investigador del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista CEMOS, co-coordinador de este seminario, el Seminario de Historia del Trabajo y sus trabajadoras y trabajadores, y colaborador del proyecto Historias Metropolitanas de la UAM Coajimalpa. Su trabajo de investigación se ha orientado a la historia del movimiento obrero y la historia de la Ciudad de México y fue también integrante de la Asociación Civil Casa y Ciudad, donde cuando incursionó en el análisis habitacional desde la perspectiva del derecho humano a la vivienda adecuada. Pues le agradecemos a Miguel también por participar el día de hoy como comentarista y pues sin más vamos a darle la palabra a Grecia. Grecia, muchísimas gracias por estar el día de hoy, por habernos presentado este interesante texto sobre pues un tema que está abierto a seguir investigando, que es este tema de la justicia laboral, ¿no? Y a partir de este caso de la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje de Morelia. Muchas gracias, Grecia, y adelante. Bueno, pues primero quiero agradecer. ¿Tengo este? No sé. Primero quiero agradecer a los coordinadores, tanto a Miguel como al doctor Mario, por haberme permitido presentar un avance de investigación en este seminario
que si no me equivoco ya es su segunda, bueno, esta es la segunda sesión, pero la segunda, se me fue la palabra. Tercera edición, ya. La tercera edición del seminario, bueno, y estoy muy contenta por poder presentar aquí. Un contexto breve de la investigación, del avance de investigación que envié, al cual le tengo mucho cariño porque es el resultado de mi tesis de licenciatura y un poco bueno, no un poco, más bien me alejé del todo de los temas, entonces fue como, me dio mucho gusto poder volver a releerlo y a verlo con pues una nueva mirada, y creo que tuve nuevas preguntas que ya no se pudieron resolver, pero siempre es como una buena oportunidad releerse a una misma. Y bueno, como ya presenté en la ponencia, el objetivo del trabajo es explicar o entender cómo fue que mujeres trabajadoras de Morelia se acercaron a la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje para reclamar sus derechos laborales en Morelia en el periodo que también menciono, que va de 1928 a 1932. Entre las interrogantes que trato de responder de manera general es cuáles eran las peticiones de las trabajadoras, qué herramientas legales utilizaron para demandar sus derechos, cuál es la caracterización social de las mujeres en Morelia, de las mujeres trabajadoras en Morelia, y cuál fue el resultado al que llevaron las demandas de las mujeres por el reclamo de sus derechos. Para ello creo que primero es necesario contextualizar el contexto político de la época, porque creo que es el que ayuda a explicar la movilización en un periodo tan corto de 4 años, ¿no? Que antes no hubo y después tampoco, o al menos no en la cantidad de mujeres que se movilizaron durante estos años. Y bueno, para ello creo que es necesario remontar a la gubernatura de Francisco J. Múgica en el estado, que fue el que reglamentó el artículo 123 de la Constitución, y en 1921, en septiembre de 1921, promulgó la Ley del Trabajo en el estado de Michoacán, que no estoy tan segura como fue en otros estados, pero al menos sí fue 10 años antes de la ley federal, de la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo, que si no me equivoco fue en el 31. Entonces creo que fue como, es necesario tener en cuenta este contexto. Pero bueno, Múgica tuvo que dejar el gobierno del estado, solo estuvo de manera muy breve como gobernador de Michoacán, y fue hasta 1928 cuando Lázaro Cárdenas entró al gobierno del estado. Y bueno, el gobierno de Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán creo que fue como un anticipo de todas las cosas o todos los intereses que iba a tener cuando su presidencia, y entre ellos fue la organización de trabajadores y campesinos en el estado de Michoacán, y posteriormente pues lo hizo en el país, ¿no? Y bueno, creo que uno de los puntos más importantes para entender la organización de trabajadores y campesinos en Michoacán fue la creación de la Confederación Michoacana Revolucionaria del Trabajo, que Lázaro Cárdenas impulsó en el estado de Michoacán. Esta tuvo su congreso fundacional entre el 29 y el 31 de enero de 1929. Cárdenas entró al gobierno a final, no recuerdo exactamente el mes, pero es a finales de 1928. En enero de 1929 convocó la conferencia inaugural de la Confederación Michoacana Revolucionaria del Trabajo, en donde él estuvo presente, en donde él firma los estatutos, firma los objetivos, y de acuerdo a cifras oficiales, claro que podrían cuestionarse, pero son las que se tienen, la Confederación llegó a aglutinar a 100,000 miembros. Y bueno,
A partir de, en este contexto, en donde además la movilización, creo, o me atrevería a decir sin conocer mucho, la movilización campesina en Michoacán fue mucho más importante que la de los trabajadores y además se dio, sí, en Morelia, pero fue fuera de la capital donde se encuentra una movilización, una organización campesina muy importante, que creo que llegó a su punto más importante, al menos en esta década del 20, con Primo Tapia, que bueno, fue asesinado, si no me recuerdo, en el 26 o 27, pero muchas de las movilizaciones obreras y campesinas en esta década, al menos en el estado de Michoacán, se dieron en lo que es la región purépecha, en la meseta purépecha alrededor del lago de Pátzcuaro. Y bueno, también no sé, es lo que más se ha estudiado, ¿no? La movilización campesina en esta región. Los estudios sobre el trabajo y trabajadores en Michoacán creo que todavía falta mucho por hacer. Me supondría, bueno, me atrevería a decir que una de las causas por las que no se han trabajado mucho la organización de trabajadores, perdón por tanto trabajadores, es porque, bueno, Michoacán hasta la fecha no es el estado más industrializado del país, no lo era en 1920 y 1930, pero sí ha habido movilizaciones campesinas importantes, que claro, todo terminaba de alguna manera u otra en la capital, pero no ha sido siempre donde todo inicia. Y bueno, en este contexto de la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo es que las trabajadoras empiezan a demandar. Y bueno, aquí es donde la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje toma bastante protagonismo. Aquí creo que bueno, a mí me parece interesante un poco relatar cómo fue mi experiencia en el archivo. Yo cuando inicié esta investigación, a fuerza quería encontrar sindicatos de mujeres trabajadoras en Morelia. Entonces fui al archivo a buscar sindicatos de mujeres y duré un tiempo hasta que me rendí y ya dije, no, pues hubo dos. Entonces no pude hacer una tesis desde ahí. Pero me encontré con que a partir de 1928 inician trabajadoras a demandar sus derechos ante la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje. También hay como una explosión de demandas de trabajadores, pero bueno, esas sinceramente no las tomé mucho en cuenta, entonces ahí están, pero creo que ahora me parecería interesante comparar si hubo diferencias, sobre todo desde preguntas, desde una mirada desde el género, cuáles fueron las diferencias, si es que las hubo, porque como ya planteo en la ponencia, las mujeres no se puede ver realmente una diferenciación o un carácter realmente de género dentro de las demandas, salvo, claro, algunas excepciones. Entonces sería interesante también ver cómo, si hubo diferencias o cómo fueron las demandas de trabajadores y trabajadores en este periodo. Pero bueno, volviendo, en 1928 a finales empiezo a encontrar que las trabajadoras morelianas se acercan ante la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje a demandar sobre todo la violación a derechos laborales dentro de sus centros de trabajo. Yo, tanto en la tesis como en la ponencia, trato como de caracterizar socialmente a las mujeres, pero es un poco complicado porque son trabajadoras pues anónimas, de las que se sabe poco o nada de su vida, quienes fueron, pertenecen a sectores marginados. Entonces, más allá de lo que hay en las demandas, pues es difícil saber. Pero, bueno, como ya mencioné, Morelia no es una ciudad particularmente industrializada. No creo que a eso va directamente ligado a la falta de sindicatos dentro de mujeres dentro de este periodo. Pero bueno, a lo que voy es que las mujeres se insertaron en trabajos sobre todo de servicios,
eran trabajadoras del hogar, recamareras, lavanderas, que esto puede haber una confusión, ¿no? Porque a final de cuentas muchas veces es la misma actividad, ser una lavandera que una trabajadora. No es la misma actividad, pero puede como confundirse o hay una línea muy delgada. Si era lavandera en una casa o era lavandera, por ejemplo, en un hotel que es uno de los lugares donde trabajaron bastante. Había tortilleras, molineras, costureras, cocineras, empleadas de lotería, es decir, las empleadas de mostrador o todo lo relacionado con el hogar. Trabajaban en talleres como de planchaduría, obreras de panadería, fábrica de escobas, dependientes de expendios de ropa y dulces o puestos de abarrotes. Había vendedoras, peinadoras, manicuristas, galopinas, meseras, parteras y porteras. Bueno, todo, si lo agrupamos, son trabajos que tradicionalmente han ocupado las mujeres. O sea, no había tampoco un cruce de lo que se esperaba o de los espacios en donde las mujeres se insertaron. Y bueno, esto lo pude recopilar a partir de las demandas. En las demandas siempre explican, bueno, no explican lo que hacían, solo dan cuenta de su oficio. Pero bueno, eran estas mujeres que en las demandas tampoco se puede ver como tal, pero en 1920 es de suponerse que no, bueno, yo supongo que no es que pertenecieran a sectores que hubieran accedido a una educación, si acaso una educación muy básica, pero unificado. Es decir, sus demandas estaban, bueno, como se puede como puede suponerse evidente, cuando ya la violación al contrato laboral había sucedido, ¿no? Pero bueno, el proceso era que iban y demandaban, quedaba asentada la demanda y la Junta procedía a citar a la parte demandada. Ambas partes comparecían ante la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje con el acuerdo el objetivo, de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Es interesante que en la mayoría de las demandas, bueno, no sé si la mayoría, pero sí un gran número de demandas, llegaban a un acuerdo muy al inicio del proceso. Cuando no, pues el proceso se alargaba, tenían que llevar testigos, ambas partes, y pruebas, y bueno, la Junta fallaba. Algo que a mí en lo personal me pareció muy interesante cuando estuve revisando las demandas es que la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje prácticamente siempre falló a favor de la trabajadora. Y bueno, esto creo que responde al contexto de la época con la Confederación, la intención del gobierno podría ser desde una posición muy paternalista, eso creo que puede discutirse, pero se fallaba a favor de la demanda, de la demandante, y bueno, generalmente se le pagaba. Las trabajadoras prácticamente nunca pedían una restitución en sus puestos de trabajo. Pues ahí creo que puede explicarse por las represalias que pudiera haber, ¿no? Entonces, bueno, ahí tampoco se explican las razones, pero nunca, son raros los casos en donde pedían volver a sus puestos de trabajo. Cuando la demanda no se solucionaba pronto, pues sí era un proceso un poco más largo, pero prácticamente también la Junta terminaba fallando a favor de la trabajadora, porque es curioso, aunque la ley establecía que debía haber contratos de trabajo, prácticamente ninguna de las trabajadoras que demandó presentó un contrato de trabajo escrito, siempre alegaban que eran contratos de trabajo que se habían establecido de manera oral. Pero bueno, siempre llevaban ellas como más pruebas dentro de todo el proceso, lo que me parece como muy interesante. Y bueno,
Tengo 2 minutos, entonces tengo que concluir. Me parece también algo fundamental para entender este proceso que, como ya mencioné, yo asumo que las trabajadoras no tenían, algunas veces yo creo no sabían leer o escribir. Entonces tenían un abogado de oficio que era, supongo yo, el que armaba toda la demanda. Todas las demandas tienen, como es muy evidente siempre en un proceso, una estructura muy parecida. Pero aquí también hay un personaje, es Alberto Bramunds, que fue presidente municipal de Morelia y que siempre está presente en las demandas, en la Junta, y que yo considero que tanto él como toda una estructura de gobierno, del gobierno de Cárdenas y de la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, fue el que ayudó a las trabajadoras a armar las demandas. Esto por una parte, pero por la otra me parece interesante que las trabajadoras que no eran mujeres organizadas, o al menos yo no encuentro una prueba de que hayan sido mujeres organizadas, se hubieran acercado de manera individual. Claro, pertenecían a una ciudad muy chica, pero se acercaron de manera individual a demandar lo que ellas, y bueno, no solo lo que ellas, lo que eran violaciones a sus derechos laborales, para que estos mismos les fueran reconocidos. Y creo que fueron los 10 minutos. No, bueno, sí. No, ya. Es todo y ya mejor lo dejo para ellos. Pero me parece que no me lleva. Igual. Muchísimas gracias, Grecia, por la presentación. Pues me alegramos para Miguel para los comentarios. Bueno, buenas tardes, colegas. Gracias que vinieron. Estaba un poco escondido. Creo que faltó ahí poner que era la biblioteca, ¿no? Que me hubiera ayudado. Y la escalera. Está interesante. Y bueno, pues quisiera primero agradecer a Grecia por haberse animado a ser de las primeras en presentar. Creo que eso también incluso un reto, ¿no? Y particularmente pues retomar un tema que estaba por ahí de antes, ¿no? De la licenciatura. Y bueno, sí es de la licenciatura, ¿no? Que bueno, eso luego se nos olvida, ¿no? Ya ni nos acordamos que escribimos, que dijimos, pero ya como justamente lo ha comentado Grecia, pues realmente el regresar a esos temas o el regresar a estos trabajos que hicimos, no lo hacemos pues como antes, ¿no? De la nada, sino más bien regresamos en el sentido, pues ya con otras miradas, con otra experiencia. Creo que hasta la misma experiencia en el trabajo de archivo nos ayuda, ¿no? Vemos diferentes, nos percatamos de forma diferente, particularmente en ciertos documentos, nos llaman la atención otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, lo que hiciste de presentar esta ponencia, y que bueno, ver que todavía hay muchas posibilidades para seguir realizando trabajos al respecto, porque realmente es muy interesante esta parte del derecho laboral, que es justamente con lo que voy a cerrar, pero yo creo que hay varias posibilidades de continuar el trabajo, ¿no? Y por supuesto, también el uso que haces de las fuentes se agradece porque exprimas las fuentes, ¿no? O sea, a pesar de que, además fue un coloquial, pero a pesar de que de repente tienen un límite, particularmente en la parte más social, que era la que... Porque realmente me parece que la acción de la Junta Municipal no se entiende sin este contexto, ¿no? Y ahí me llaman la atención varias cosas, ¿no? Particularmente, primero, el antecedente del gobierno de Mexica, que ahora que dices no incluye. Sin embargo, hay autores que seguramente conoces que quienes hablan de que no pudieron lograr lo que Cárdenas sí logran, ¿no? O sea, como que quedan un poco a medio camino de lo que hace Cárdenas, y justamente en Michoacán me estoy refiriendo, y justamente la parte clave que ven estos autores, o una de la parte importante, es la creación de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores Michoacanos. Se llama la atención en ese punto específico como una de las diferencias clave en el papel que estaban dando los tres gobernadores, ¿no? Desde Mujica, me parece que el siguiente Ramírez, y después Cárdenas, ¿no? Entonces, lo que no se logra, digamos, en estos gobiernos previos, se logra, digamos, entre comillas, a partir de la Confederación. Esa es una de mis preguntas finales, pero bueno, esa la trataré de replantear ya en la parte de preguntas. Sin embargo, creo que es interesante esto, porque si no, no se puede explicar tampoco lo que sigue, que tiene que ver justamente con el derecho laboral. Y realmente la Confederación genera todo un ambiente, con el gobierno de Cárdenas se genera todo un ambiente, digamos, de movilización social.
porque hacían eventos culturales, hacían muestras públicas, ¿no? de presencia de la misma confederación, y que eso también se ha hablado acerca de tan solo que la convención haya sido en Pátzcuaro, ¿no? que era como una de las regiones más católicas, y que, bueno, devenidos de una guerra cristera, pues evidentemente estas demostraciones de fuerza por parte de los trabajadores en relación con el gobierno, pues bueno, van a ser muy importantes también en estos contextos en donde estos militares progresistas pues se van a encontrar una región pues con muchas contradicciones, ¿no? Por un lado pues sí hay una serie de sectores populares muy empoderados, pero por otro lado también hay sectores pues acomodados que sus intereses no han sido tocados, sino que al contrario pues se han fortalecido en las diferentes regiones, y hay una fuerte contradicción social en ese sentido, donde intervienen estos gobernadores progresistas, pues que ya más o menos sabemos quiénes son, desde Salvador Alvarado, ¿no? Alberto Tejeda, todos estos militares, que justamente varios de ellos tienen una participación muy importante justamente en esta coyuntura que ellos, por ejemplo, Francisco Mujica, que es una parte muy interesante, donde participan en el diario la reunión del constituyente del artículo 123, y que se puede ver, se puede seguir en el diario de los debates del constituyente. Ahí me parece que va a mostrar cómo empieza a nacer 123, y que se puede ver, se puede seguir en el diario de los debates del constituyente. Ahí me parece que va a mostrar cómo empieza a nacer el artículo 123, pero no sin problemáticas, ¿no? De hecho, la discusión entre justamente Félix Palavacini, o como se haya pronunciado él mismo su apellido, y Grácidas, por ejemplo, Mujica, muestra esas mismas contradicciones originarias de un artículo 123 que va a ser la base del derecho laboral, ¿no? Desde ahí se nota, pues, que es la siguiente parte, se nota, pues, cómo el derecho laboral no está ajeno de una sociedad que está en conflicto, ¿no? Es decir, no se sobrepone a la lucha de clases, sino que está en ese mismo contexto, porque ha surgido de ahí y porque quiere aplicarlo ahí, ¿no? Y entonces, en sí mismo, me parece que uno de los debates que se pueden abrir y que creo que creo que lo posibilita tu texto, y yo creo que tendrá que ser también algo en lo cual ponga atención el seminario, justamente es en el derecho laboral en su génesis y por supuesto también en su aplicación, porque pareciera que nace con una contradicción en sí mismo, ¿no? O sea, puede ser, o más bien los patrones no quieren tampoco tener leyes reguladoras, pero las aceptan también porque igual puede ser una forma de controlar al mismo movimiento de los trabajadores, ¿no? De mantenerlos en un estado, digamos, en un lugar donde se pueda hasta cierto punto como limitar la protesta, ¿no? Limitar las huelgas y todo esto. Y de hecho en esos mismos debates, justamente lo que detona el debate más intenso sobre el artículo 123 es sobre la huelga, ¿no? ¿En qué momento se puede hacer huelga? Y justamente lo que argumentaba Palavacini en ese momento era, bueno, pues cuando la huelga afecta a los intereses del Estado, pues no se puede hacer, ¿no? Refiriéndose a que los impresores habían hecho una huelga en Veracruz y eran tipografistas que imprimían los billetes, ¿no? Entonces él dice, pues ahí no se podría hacer una huelga. Pero le dicen, bueno, pues si eso nos aplicas a todos los trabajadores, pues entonces, ¿cuándo vamos a hacer una huelga? Tendría que estar, digamos, sancionada, avalada o autorizada por el Estado, y sería una huelga legal, que justamente eso también es uno de los elementos que se puede hablar de esta contradicción del derecho laboral, ¿no? Y en los 70 vamos a tener todo este movimiento sindical donde hay huelgas que le llamaban, ¿no? Justamente de derecho, es decir, que habían sido sancionadas, y huelgas de hecho en las cuales no habían sido sancionadas por las juntas de conciliación y arbitraje. No sé cómo voy de tiempo porque luego pierdo la noción. Y bueno, finalmente creo que eso es esta contradicción o esta ambigüedad con la que nace, me parece que por lo menos es muy claro en la génesis del derecho laboral en México, que seguramente, o más bien esto es extensivo a nivel internacional, porque ¿cómo puedes tú regular dos intereses que están totalmente contrapuestos, ¿no? Entre lo que es el capital y lo que es el trabajo? Entonces ahí empieza, o sea, es por sí mismo, digamos, el derecho laboral va a tener esas problemáticas que difícilmente van a ser, digamos, equilibradas como se espera y como son todos los discursos que se pueden leer al respecto, ¿no?
se trata de equilibrar el capital con el trabajo, ¿no? Y se dicen un montón de cosas que aquí había anotado, por ejemplo, ¿no? No hace falta luchar para garantizar los derechos porque ya están dados en la Constitución, hay que saber usar las leyes para defender los intereses de los trabajadores, ¿no? Y es un poco también ese discurso que se va repitiendo como para decir, bueno, pues tenemos estas leyes, pero de lo que se trata o de lo que es lo que importa es que ustedes como trabajadores se organicen y defiendan sus derechos en este marco legal, ¿no? Y hay una promoción justamente de esas unidades sindicales, de esos sindicatos, como en el caso de la Convención para la Confederación de Trabajadores de Michoacán, ¿no? O sea, justamente creo que en los discursos que tú citas se va a mostrar este incentivo, ¿no? Pero no solo es como el discurso de pobres trabajadores que no saben defender sus derechos, por lo cual tienen que estar organizados, sino que también denota pues la construcción de una base social con la cual tú puedes enfrentarte a los otros actores que están presentes en el territorio, ¿no? Y la vas a fortalecer. De hecho, pues Cárdenas ponía edificios, ¿no? Para los trabajadores, para que ahí tuvieran sus sedes sindicales, ¿no? O sea, daba una serie de facilidades justamente para fortalecer la organización y a partir de eso, pues también tener una posición frente al resto de actores que tienen posiciones económicas y que de ahí deviene su poder, ¿no? Y eso creo que es bastante interesante y es una de las cosas que tienen que tomarse en cuenta sobre la organización de los trabajadores, particularmente en estos años, ¿no? Porque no solo, bueno, evidentemente en el seminario se ha visto que no solo es en Michoacán, ¿no? Para la Convención Ferrocarrilera de 1921 y se da justamente en todo el ambiente que hay durante la presidencia de Adolfo de la Huerta, justamente ahí es donde muchos de los conflictos laborales se definen del lado de los trabajadores. Cuando está de la Huerta y cuando se va, que llega a Obregón, pues pasa un poco lo contrario, ¿no? Y en ese marco de la Huerta hay ciertas facilidades y promociones para hacer la Convención Ferrocarrilera, de donde van a ser una de las unidades ferrocarrileras más importantes, ¿no? Y digamos que no solo es la persona, sino es todo el ambiente. De hecho, Cárdenas lo comenta, donde también lo citas, y donde dice, gracias al movimiento es que yo soy, como que yo estoy aquí, que soy su representante, ¿no? Gracias al movimiento revolucionario es que ahora soy gobernador. Y creo que esa es parte también, él mismo está entendiendo de dónde viene, cómo es producto de, y al final de cuentas, cómo hay un ambiente dentro de los trabajadores que puede ser favorable a ciertas acciones de gobierno, ¿no? Y eso se refleja también en los organismos laborales ya creados, como el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, porque me parece, y creo que lo veremos también cuando se ve acá la ponencia sobre el Departamento del Trabajo, cómo es que desde los inspectores del trabajo, por ejemplo, tenían simpatías con ciertos núcleos de trabajadores, sobre todo en poblaciones pequeñas, y es un poco lo que comentas, todos se conocen, somos trabajadores, yo soy un inspector del trabajo, velo porque los trabajadores tengan mejores condiciones, la revolución, o sea, todo ese ambiente y en el cual los inspectores de trabajo tienen simpatías, ¿no? Y entran en contradicción en las huelgas que son huelgas generales, donde desde la Secretaría del Trabajo, ¿no? De Industria, de Trabajo, los de Comercio y Trabajo, particularmente donde está Morones, que es el periodo que más he estudiado, es que prácticamente le dicen a los inspectores de trabajo, ¿saben qué? Pues ustedes están del lado de la Secretaría y pues como que tírenles mala onda a los trabajadores, ¿no? Y los inspectores del trabajo muchas veces se niegan o incluso hacen lo contrario o hablan del movimiento en otro sentido. O sea, cuando vas leyendo los diferentes telegramas de los inspectores del trabajo, se denota pues una orientación y unas simpatías por ciertos trabajadores, y eso también pasa en gobiernos locales, por ejemplo, en presidencias municipales, que les piden incluso reprimir, como que se hacen patos, ¿no? O sea, digamos que hay simpatías porque hay un ambiente, ¿no? Y más cuando, en este caso, donde está Cárdenas como gobernador y esta estructura laboral, pues digamos, está inserta en este gobierno, pues finalmente va a ser más fácil, o tal vez no fácil, va a ser, ¿cómo decirlo?
puede haber un ambiente en el cual las demandas de las trabajadoras, de los trabajadores, de los sindicatos, pues puedan llegar a buen puerto, ¿no? Como se va viendo. De hecho, tú señalas un caso, si mal no recuerdo, donde no se presenta totalmente las pruebas y al final fallan a favor de la trabajadora. Creo que sí lo vi, pero bueno, creo que se entiende el punto en ese sentido, ¿no? Aparte de eso, hay este apoyo externo, que yo creo que ese también es una parte muy interesante. ¿Quiénes eran estos abogados? ¿A qué lugares pertenecías? Creo que sí lo comentas en el texto, pero ahora no lo comentaste. Creo que sería bueno recordarlo. Y bueno, pues todo el funcionamiento de la Junta, que yo creo que eso es una parte también muy aburrida, pero creo que puede resultar interesante de cómo se están articulando, ¿no? Porque si recordamos, pues estas juntas normalmente eran tripartitas entre trabajadores, patrones y el gobierno, y ahí ese también era el problema, ¿no? Porque si los trabajadores votaban del lado de los trabajadores y los patrones del lado de los patrones, pues realmente quien quedaba en medio y quien podía tener, digamos, como el voto decisivo, muchas veces, pues era el Estado, ¿no? Los funcionarios que respondían a una lógica del Estado, pero también a una política del Estado en ese momento específico, ¿no? Entonces, si tienes funcionarios que están bajo una lógica de un gobierno que se está dentro de esta balanza de la lucha de clases, se está orientando hacia la burguesía, pues bueno, pues va a ser complicado que voten, que den fallos en favor de los trabajadores. Y creo que esa también es parte de las contradicciones que existen en el derecho laboral, particularmente en las juntas de conciliación arbitraje que hemos ya estado revisando. Y bueno, voy a terminar con las preguntas. Creo que las anoté de una forma desordenada, pero creo que hay varias, por lo menos dos. Una es como tu opinión o tu balance de la Confederación de Trabajadores Michoacanos, particularmente porque lo has comentado que hay un peso específico mayor que es el campesinado, porque bueno, era un estado que no estaba tan industrializado. Sin embargo, las trabajadoras, sus perfiles no son totalmente campesinas, ¿no? Son artesanas, hacen, bueno, hay tortilleras, hay gente que se dedica en los hoteles, trabajo doméstico, etcétera. Pareciera que son trabajos más urbanos, ¿no? Aunque sea una pequeña ciudad, estos trabajos parecieran más urbanos y en ese sentido tal vez un conocimiento mayor o un panorama mayor de la Confederación, hasta qué punto hay una identificación, porque no están organizadas en la Confederación ni en ningún sindicato, pero la Confederación también posibilita que ellas puedan hacer sus demandas, como lo acabas de comentar ahora, ¿no? Yo creo que esa, pues no sé, como que esto de la Confederación, ¿cuál sería tu opinión general y particularmente en relación con las trabajadoras que están presentando las demandas, ¿no? Que tienen un perfil social específico, ¿no? Que tú también lo acabas de comentar. Y eso me lleva a la otra pregunta, justamente que creo que vas comentando a lo largo del texto, en la cual dices, bueno, lo que pasa es que esto deja ver que están poniendo las demandas porque hay una conciencia de ser sujetos de derecho y no tanto de género, ¿no? Entonces esa es como la pregunta, ¿por qué no habría esa otra parte de género? Aunque, bueno, tú lo vas comentando, me parece que bastante bien a lo largo del texto y evidentemente pues también tiene que ver con todo el contexto social que existe, ¿no? Y bueno, finalmente esa era la otra pregunta que ya adelantaba un poco. Bueno, pues ¿cuál es la diferencia del gobierno de Cárdenas al respecto de los otros dos, gobernadores? Porque realmente pues son pues prácticamente desde el 21 hasta el 20, o sea, son varios años, ¿no? Que ahora que ya uno está más grande piensa que los años se van muy rápido, pero de todos modos fueron varios años, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Y bueno, y si de eso ya está, creo que de más, y seguramente alguien más lo preguntará, pero pues tiene que ver con si se pudieran buscar otras fuentes, ¿no? O sea, creo que eso, ya. Pues muchas gracias por compartirnos tu texto, Grecia, y fue un gusto leerlo. Muchas gracias, Miguel, por los comentarios. Y pues vamos a pasar a nuestro momento de descanso
para tomar un poquito de agua, para aguantar el calor y les pedimos a quienes están en línea si nos dan 5 o 10 minutos y ya volvemos con la transmisión. Vimos ya, hay un mensaje, ahora lo leemos a la hora de los comentarios, lo leemos a Damarina Lara para que sepas que lo vamos a tomar en cuenta. De todas maneras, recuerden que después ustedes también podemos escucharlos si tienen comentarios, preguntas, observaciones para el texto de Grecia. Pues volvemos en 5 minutos. Gracias. Bueno, pues ya retomamos antes de retomar. Quisiéramos nuevamente seguir promocionando el primer libro de este seminario, el libro Historias del Trabajo y sus trabajadores, que está a la venta en el CEMOS. Me dicen del CEMOS que además lo pueden mandar fuera de la ciudad, no sé si hasta Argentina, pero al menos hasta los estados sí se puede mandar, ¿no? A los estados, que se comuniquen por favor con el CEMOS e incluso con nuestro seminario y ya al mail de nuestro seminario si hubiera alguien interesado en este libro. Entonces vamos a pasar a la ronda de comentarios, de observaciones. Si hay alguien en la plataforma también, yo estoy acá, tengo acá una pantallita a mi lado. También si hay alguien que quiera hacer observaciones, por favor levante la mano en la plataforma. Recuerden en reacciones, ahí está la posibilidad de levantar la mano. O pues quienes están acá también en la sala de la Casa del Tiempo, si comenzamos la ronda de preguntas, comentarios, observaciones. No sé si alguien quiera. Sí, por favor. Sí. ¿Así se escucha bien? Te paso el micrófono, perdón. La lista. Genial. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Pues primero, felicidades por el trabajo. Muy agradable la lectura, es muy sencilla de pasar. La verdad, al principio fue como, ay, tengo poco tiempo para leerlo, y de repente fue como, ya terminé, qué fácil. Entonces, siempre se agradece una lectura amigable. Hay ciertas cositas que a mí me gustaría mencionar, que siento que hace falta reforzar o expandir un poco que es, por ejemplo, el principio del texto mencionas que si bien estas trabajadoras no actúan desde una perspectiva feminista, que sí las puedes situar en el contexto de la primera ola del feminismo en México, ¿no? Ahí a mí me hubiera gustado que expandieras un poco, quizás es por la naturaleza de la ponencia, ¿no? Que quieres hacerlo para presentar y rápido, pero sí estaría bien como expandir un poco en qué características hay sobre esta primera ola, porque si estamos hablando de que es más sobre el derecho a voto o demás, ¿cómo lo insertas tú en este contexto? No, ahí nomás como que queda al aire, así de que yo la pongo aquí. Nomás tal vez profundizar en eso. Y hay ciertas partes en las que utilizas mucho el término suponer, supongo y supongo. Ahí, por ejemplo, mi pregunta, sugerencia y pregunta es que para decir, bueno, es que las mujeres quizás no sabían leer o quizás tal vez acercarnos a censos de la época y demás, pero ahí va mi otra parte de este comentario, que es la pregunta de que no sé si haya censos o se puedan encontrar fácilmente este tipo de materiales. Ahí también otra vez como para evitar esa palabra de supondré o vamos a suponer, quizás nomás como para ya plantearlo, ¿no? Y bueno, para no quitar más tiempo, tengo otras preguntitas, pero ya para no quitar más tiempo, me queda la duda porque pues voy a admitir mi ignorancia sobre Cárdenas en Michoacán. Entonces, me queda la duda si este momento de gobernatura podemos verlas como un cardenismo, hablando del cardenismo del periodo presidencial, si lo podemos ver como un experimento o un primer momento de lo que podría ser después, no las políticas presidenciales, o si sí vemos un Cárdenas distinto en su gobierno estatal al Cárdenas ya como figura presidencial. Ya, sería todo por ahora. Muchas gracias, Eric. No sé si hay otra persona. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Camila. Em primeiro lugar, quero felicitarte, Grecia, porque me encantou
el trabajo y creo que es un tema súper importante, ¿no? O sea, pensando en el mundo del trabajo contemporáneo, o sea, creo que puedes aportar todavía una reflexión más a profundidad sobre la situación de las mujeres trabajadoras, porque eh, yo quizá en esa parte cuando dices que, o sea, sí entiendo que quizá lo del género no iba por delante, porque pues obviamente no creo que en la época como ahora, ¿no? Ya tenemos esa cuestión mucho más reivindicada, digamos así. Sin embargo, creo que el trabajo justamente puede servir en esa reflexión para pensar la situación de las mujeres hoy, ¿no? Y sobre todo, cómo lograr la concreción de derechos laborales que pienso que todavía no están siendo atendidos en su totalidad. Entonces, sería eso. Seguir, yo pienso Gracias. que hay mucho que puedes... Gracias, Camila. ¿Alguien más de acá? Mientras tanto, leo unos comentarios en el chat. Diego Franco dice, pongo mi pregunta aquí porque voy en el transporte público. Gracias, Grecia, por tu presentación. Mi pregunta va en sintonía con lo que dijo Miguel sobre los inspectores y sus simpatías con ciertos obreros y sus responsabilidades con el Estado, pero para el caso de las personas que ocupan la Junta o la Junta de Conciliación y Arbitraje, se puede saber quiénes son, cuáles son su formación, por qué fallan a favor de los trabajadores más allá de que Cárdenas ocupaba el gobierno. Lo pregunto porque me parece que luego se ha por sentado a los sujetos que ocupan la institución. Lo pregunto también porque es algo que he visto en varias investigaciones en la que participan las juntas de conciliación, incluyendo la mía, dice Diego, la que presentó en este seminario. También puede ser una cuestión de acceso a fuentes o que las disponibles no se refieren demasiado a los juzgadores. Eso de Diego Franco. Y hay otra pregunta de Ada Marina Lara Mesa. Dice si se sabe quiénes son los abogados que elaboraron las demandas, porque en la lectura parece que son las mujeres las que argumentan, pero me parece que los abogados son fundamentales en la elaboración y planteamientos de argumentos legales. Eso dicen ellas. No sé, sumamos si hubiera alguien más Yo aquí en algo la sala. pequeñito. Sí, Ajá. Joana, por favor. No sé si ahí se escucha. Sí, por ¿Sí? favor. Sí. A mí hubo algo que me llamó mucho la atención con respecto a los argumentos que usaban las mujeres para reclamar precisamente garantías o el cumplimiento de sus contratos. Y tú mencionas que esos argumentos nunca, digamos, se basaban en temas que tenían que ver como con su vida personal. Yo había encontrado, digamos, por mi investigación que luego presentaré también acá, argumentos que sí tenían que ver con esto y que, digamos, sí estaban vinculados como al responder por esa maternidad, ¿no? O sea, es decir, como a esa necesidad de tener condiciones dignas para responder en calidad de madres, ¿no? Pero lo que me llamaba la atención en particular es que luego, y eso me gustaría, o me hubiese gustado que lo detallaras más, era precisamente esas demandas que interponían los patrones contra sus empleadas, porque esas demandas sí tenían como una cuestión vinculante y era el tema moral, ¿no? Cómo se apegaban a este tema de es que no están cumpliendo con su rol, ¿no? No están cumpliendo no solo con su rol como trabajadoras, sino como mujeres, sí, como con comportamientos, sí, que se apeguen, digamos, a un discurso moral o a una perspectiva moral. Entonces me gustaría quizás que pudieras andar en eso. Uh-huh. Muchas gracias, Joana. ¿Alguien más? Daniela. Gracias. Bueno, también agradezco. ¿Así está bien? Sí. Okay. Sí. Agradezco mucho el texto. Me gustó saber que tenemos coincidencias de las que no hemos hablado mucho. Y me quedé en realidad con muchas reflexiones que quizá me ayudarás a ampliar o veremos qué ocurre. Por un lado, lo completo un poco con lo que comentó Miguel, porque finalmente el perfil de estas mujeres de las que encuentras la demanda son
todos esos oficios que normalmente no están dentro de los trabajos, o sea, es decir, no son obreras, no tan solo porque justamente es un espacio que todavía no está industrializado, sino porque creo que pasan cosas en otros espacios, en otros pueblos dentro de Morelia y seguramente muchas de esas mujeres habrán migrado, ¿no? Entonces me preguntaba, como en esa complejidad del mundo del trabajo, ¿qué tanto peso en realidad van a tener estas instituciones? O sea, ¿por qué si el discurso parecería, me daba la impresión cuando leía, como, y por lo que yo he investigado, que de repente la ley y el discurso va por y la organización sindical y demás va por un lado, y sin embargo las que están demandando son mujeres que no necesariamente van a pertenecer a eso. Entonces como que me quedaba reflexionando. ¿Qué nos dice eso en tu ejemplo frente al contexto que yo puedo ver en la Ciudad de México, por ejemplo, con las cosas que yo estudio, ¿no? O sea, ¿y qué nos dice del mundo del trabajo femenino? Porque creo que las que no están que siguen estando en desventaja van a ser estas mujeres que están dedicadas a oficios, ¿no? Bueno, a servicios, perdón. O sea, tortillera, peinadora, recamarera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, pensaba sería súper interesante si estás pensando en publicarlo, como comparar, porque justo creo que la relevancia del tema, además del trabajo en expedientes, es que normalmente no entendemos qué pasó en otros estados, ¿no? Tenemos como y eso sería como mostrar la relevancia del caso, sería muy bueno, y compararlo con otros trabajos que han abordado lo mismo. Y la última idea que tenía, necesito un segundo porque se me olvidó. Igual ahora vuelvo a ella y te la... Gracias, Daniela. ¿Hay alguien más que quisiera? Sí, Mauro. Gracias. Bueno, yo fundamentalmente tengo dos preguntas. Una que tiene que ver, digamos, con esto del contexto, Cárdenas y demás. Y es, digamos, como que no es tan claro el impacto que tuvo la promulgación de la Ley Federal del Trabajo del 31. O sea, si eso tuvo un impacto en las demandas de las trabajadoras o no. Y me parece interesante por un poco esta pregunta de Cárdenas y de la Confederación Revolucionaria de Michoacán, porque en un texto ya muy viejito en realidad, que a mí cuando lo leí me gustó mucho, de Cepeda Patterson, cuando hacía cosas sobre historia del movimiento obrero, él plantea que la base social fundamental de Cárdenas estaba en Michoacán y estaba en esa confederación, ¿no? Y eso me parece interesante por los temas que yo he trabajado y que me interesan, que es la relación movimiento obrero-estado y cómo se fue conformando el sistema laboral y, en fin, el corporativismo, etc. Entonces mi pregunta va un poco en ese sentido. Si eso tuvo un impacto después, o si notaste o si aparece, digamos, el apoyo de las trabajadoras hacia la figura de Cárdenas, y que tiene que ver, digamos, ya con las demandas de trabajadoras, y esa es la segunda pregunta, si ese, digamos, famoso Congreso de Obreras y Campesinas del 32 también tuvo algún impacto o no, ¿no? Digamos, por esta situación, tú mencionabas la situación de Michoacán, ¿no? Pero Michoacán es un estado como peculiar, igual que Veracruz, porque en esos momentos, aunque no hay lo que tú mencionas, grandes industrias, sí tienen grandes movilizaciones sociales, ¿no? Pero no sé si en ese sentido ese congreso también tuvo un impacto en las demandas de las trabajadoras, o un poco como dice Daniela, pues estaban en otra cosa, ¿no? Son mis dos preguntas. Gracias, Mauro. ¿Alguien más acá en la sala? Si hay alguien en línea que quiera, por favor, si no puede levantar la mano, puede abrir el micrófono. Ah, ya, sí. Daniel, mientras tanto, Daniela, yo tengo también algo que decir, pero Batsiré, ¿quieres decir algo? Solo era si ubicaste, como que no me quedó muy claro si de todas tienes la resolución y si hubo alguna que escaló hacia otras instancias, no sé, federales incluso, si escalaron en general. Gracias.
creo que complementando un poco a Mauro, pensarlas como si existieran organizaciones independientes de estas trabajadoras, porque evidentemente no formaron parte de sindicatos, pero sí estas organizaciones fueron las que incentivaron el apoyo a Cárdenas, ¿no? Podría pensarlo. Gracias, Atsire. ¿Hay alguien más? ¿O en la conexión virtual? Bueno, mientras tanto yo voy señalando algunas cosas también. Y si alguien se anima, por favor levante la mano. Bueno, pero en primer lugar, muchas gracias por la presentación del trabajo. Sin duda alguna es un tema muy interesante, además porque creo que el asunto, el tema de las juntas de conciliación y arbitraje no es un tema que haya sido muy estudiado y sobre el cual hay mucha documentación. Creo yo que es un tema que está abierto a la investigación y no solamente para el caso de la Ciudad de México, sino que en la junta o en estas juntas aparecen estas juntas municipales, o sea, estos otros organismos que están en otros lugares y que valdría la pena seguir explorando. Entonces, en primer lugar, pues pues me parece muy interesante en ese sentido, porque abona también a estos estudios que han comenzado a aparecer como recientemente en torno a la justicia laboral, al derecho laboral, y que me parece que también pues tienen un papel importante. Yo tengo algunas preguntas justamente en ese sentido y es un poco a la lectura. He tenido la oportunidad de revisar documentación recientemente para un trabajo que estoy elaborando de las juntas y de casos que pasaron a la Suprema Corte. Ya lo ha mencionado en la sesión anterior del seminario. Y en esos casos, en general, las juntas fallaban en contra de los trabajadores. Y los trabajadores y las trabajadoras se iban a la siguiente instancia, que era la Suprema Corte de Justicia, se amparaban. Y se amparaban, pues comienzan a existir esos juicios de amparo, que son además expedientes muy ricos, muy voluminosos, en donde están todas las resoluciones, no solamente de la Suprema Corte, sino de las juntas mismas, las comunicaciones de las juntas que forman parte del expediente. Entonces, bueno, a través de esos expedientes me he podido acercar a las juntas y lo que veo es eso, al menos en la Junta Federal, por estos mismos años, 29, 30, 32, 33, repetidamente se falla en contra de las solicitudes de los trabajadores. Entonces me llama mucho la atención que en este caso tenemos algo que va en sentido contrario. Tal vez Miguel adelantaba una parte de la explicación, la posible explicación que tenga que ver con que sea un entorno más pequeño, en donde haya mayor comunicación, en donde se conozcan más las personas y también yo, al menos en el caso de los casos que estoy viendo, que tienen que ver con ferrocarrileros, veo que el problema está también en un problema con el Estado mismo, que se está un poco como reclamándole al Estado la falta de protección de derechos laborales. Entonces, ¿qué se hace de esa manera? Un poco como esta práctica es como las juntas están para proteger a los empresarios y no tanto, y bueno, el Estado se está prestando a eso y no tanto a proteger los derechos de los trabajadores, al menos en los casos que yo estoy viendo. Pero sería interesante eso, incluso ubicar, yo no sé si se puede ubicar cuándo surge la Junta Municipal, porque pasa un poco como con la ley del trabajo, ¿no? Tú nos cuentas pero ya en el texto muy adelantado, tal vez sería interesante que lo dijeras desde el principio, que la ley es una ley estatal del 21, que es una ley además muy temprana. Sí, van a pasar 10 años para la ley federal del trabajo. Entonces sí, estamos además ante una legislación regional, estatal, que creo que eso habría que enfatizarlo mucho en el texto porque creo que enriquece mucho el caso, ¿no? El caso que estás presentando. Y bueno, lo otro que también hay que subrayar es como a partir de toda esta utilización de estas instancias es la conciencia de la incorporación del derecho, ¿no? De que estamos peleando un derecho. Yo sé que, bueno, tú misma lo decías, ya lo han dicho varias personas, seguramente estas argumentaciones no están hechas por las mismas trabajadoras, hay parte de los
las organizaciones que están ahí ayudando, pero también hay una conciencia de derecho colectivo, ¿no? O sea, que se va creando esa conciencia de derecho colectivo. Que si ven hay intermediarios que están jugando un papel importante, pero que creo que el mismo reclamo del derecho y de que si yo reclamo, la vecina puede reclamar y la otra también, o sea, esta conciencia de derecho que se va generando socialmente, que me parece que es muy interesante en estos casos de acceso a la justicia laboral en estos primeros años en que, bueno, ya comienza a funcionar, ¿no? Porque en realidad comienza a funcionar como en los 20, en la década de los 10, así está en el texto de la Constitución, en realidad esto comienza a funcionar en los 20. Entonces, bueno, creo que esas son mis observaciones. Mi pregunta más concreta es, ¿tú sabes cuándo surge la Junta Municipal de Conciliación y Arbitraje? Si se sabe cuándo, porque en el caso de la federal es hasta el 25, como lo muestra ahí Miguel en el artículo del libro que estamos promocionando. Lo muestra claramente que sí es en la huelga de ferrocarrileros, en el 27, ¿no? De la huelga de los ferrocarrileros, pero en el caso de estas juntas, pues hay una creación más temprana. Eso sería muy interesante también como subrayarlo en el texto si se tuviera la información. Bueno, pues esas son, muchas gracias. Si esto fuera un artículo, pues sí, habría que fortalecer un poco estos apartados, tal vez sí darle un fin más claro, cerrar un poco más el texto, pero podría ser eventualmente un artículo, ¿no? Que vale la pena que se publique, que se conozca, creo que sí, trabajándolo un poco más podría llegar a serlo. Eso, no sé si hubiera alguien más que quisiera subrayar algo, pues comentar algo, ¿no? Y ya tienes como 30 para Eric. Sí, Eric. Sí, nomás en esto último que comentaba de ciertos detalles para que pueda hacer un artículo o algo. A mí me hubiera, por ejemplo, ¿no?, gustado, porque haces mención de que este fue un momento en el que hubo mucha demanda por parte de las mujeres en las juntas de conciliación, ¿no? No sé si tú en tu investigación tienes como tu número, ¿no? Yo revisé 20, 35. Nomás estaría como que le agregaría que pusieras de las 25, por ejemplo, que yo encontré, 10 fueron positivas a favor de las mujeres, ¿no? O de las 50 hubo mitad y mitad en las que tal. Eso también le agregaría un poquito más de profundidad, porque si bien si lo mencionas, fue este momento de boom en el que participaron poco tiempo, pero participaron mucho. Bueno, pues para como decirnos cuántas participaciones tú encontraste, porque también esa es otra cosa, ¿no? No hay que generalizar ahí. Gracias. Gracias, Eli. Pues Grecia, cuando quieras, que parece que no hay nadie virtualmente que haya levantado la mano. No hay más comentarios. Si alguien quisiera agregar algún comentario, también lo puede dejar en el chat de la aplicación. Sí, adelante, Grecia. Tienes una cantidad de preguntas. Muchas gracias por todos sus comentarios y preguntas. Voy a tratar de responder como conjuntando por temáticas, pero seguramente se me irán algunas cosas, pero igual lo anoté porque es un tema que, como ya mencioné, le tengo mucho cariño, pero sí tenía como en un cajón, y la verdad es que ahora, volviendo a él, pues sí, me volvieron las ganas como de retomarlo, ¿no? Porque me alejé de las investigaciones sobre el trabajo. Sobre la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, que es algo que creo que generó, bueno, que es algo fundamental para entender las demandas de las trabajadoras en este contexto. Creo que sí hubo mujeres en la fundación de la Confederación, pero fueron, como creo que ya lo mencioné un poco, más del contexto rural. Sobre todo creo que estaba muy enfocada a organizar a campesinos, y en Michoacán creo que es un tema que no se ha trabajado, y realmente no sé qué tanto se pueda trabajar. Habría que explorar muchísimo los archivos sobre las ligas agrarias, pero las femeniles, que se tienen identificadas algunas,
pero es un tema difícil de estudiar porque los archivos municipales pues no están realmente como ordenados. Habrá algunos, pero no es como algo que sea tan fácil. Creo que es una de las razones por las que se ha dejado de lado. En Morelia, hasta donde yo he consultado los archivos, no hay tanta información, entonces sí es como una cuestión de ir a los archivos municipales fuera de Morelia, pero sería interesante porque sí hubo presencia de las mujeres. Y la Confederación, creo que un poco caracterizándola, que creo que fue uno de los comentarios que me hicieron, sí creo que no puede entenderse sin el vínculo que tuvo con Cárdenas, al menos en este periodo. O sea, Cárdenas la impulsó, Cárdenas la fundó y hasta donde sea existió solamente durante el gobierno de Cárdenas. Entonces, no digo que Cárdenas, o sea, que no haya habido como también una especie de autonomía de los trabajadores, pero creo que sí el vínculo es innegable. Y justo algo me preguntaron sobre si podría tomarse como un laboratorio del cardenismo. Yo considero que sí. O sea, claro que hubo sus puntos que no se repitieron o cuestiones que Cárdenas tuvo interés cuando fue gobernador en Michoacán, pero yo sí considero que fue como un antecedente de lo que luego iba a ser. Y aquí también hay que mencionar que Cárdenas también estuvo muy poco tiempo realmente al frente del Estado porque se fue como... Ajá, se fue y bueno, pero igual durante todos estos 4 años fue como una movilización muy importante tanto de obreros como de campesinos en el Estado. Y creo que ahí lo puedo ligar un poco con la pregunta que me hizo Diego sobre las simpatías de los miembros, de los representantes del Estado ante las juntas municipales. No se sabe realmente quiénes son porque no firman con su nombre, sino firman como junta municipal. Hay 2 o 3 personajes que sí están. Uno que ya mencioné, Alberto Braumunds, o algo así, ahorita capaz digo mal su apellido, que fue un personaje importante en la historia de Michoacán. Fue presidente municipal y fue alguien muy cercano a Cárdenas. Entonces, él presidió la junta en algunos momentos, no en todos. Entonces, creo que eso hace muy evidente la simpatía y puede explicar, claro, que habría que profundizar mucho más el fallo a favor de las trabajadoras en este momento. Pero sí, o sea, creo que es algo, porque también había un vínculo muy estrecho con los abogados de la Universidad Michoacana en ese momento que yo podría plantear como una hipótesis que estuvieron detrás de la organización o detrás de la construcción de las demandas de las mujeres. Otra de las cuestiones es que creo que ahí me hace falta pensarlo mucho más para poder expresarlo como mucho más claro. Lo que yo quiero como desarrollar no es que no se puede estudiar desde la historia del género o desde unas preguntas relacionadas a la historia del género y de las mujeres, pero creo que fue como un reto. Lo que quiero o lo que estaría interesante desarrollar es que las mujeres no argumentaron en ese sentido, porque creo que no lo necesitaban. Bueno, en principio ellas no armaron como tal la demanda. No digo que no hubieran estado, o sea, no les resto autonomía. Ellas iban y demandaban y explicaban lo que había sucedido en sus trabajos, ¿no? Pero los argumentos eran muy apegados a argumentos
justicia laboral, sobre no me pagaron tantos días y el contrato o la ley dice que ante esta falta de salario se me tiene que indemnizar de tal manera. Y hay muy pocos casos en los que ellas hacen utilizan argumentos, por ejemplo, maternalistas, que creo que estaban muy en boga en la época. Yo como mamá, y eso me parece que sería mucho más interesante profundizarlo. Gracias por puntualizarlo. Y esto lo ligo también al momento de efervescencia de la movilización de las mujeres en el periodo. Aquí creo que algo que sería interesante como profundizar más también es, hubo mujeres que tuvieron una presencia en la historia del movimiento feminista del momento, que son de Michoacán, como Cuca García. Entonces, ¿cuál fue como el vínculo que hubo de Cuca García, o si tuvo influencia, si hay manera de saberlo también, en la organización de las mujeres en este momento, ¿no? Porque Cuca García también fue muy cercana a Lázaro Cárdenas. Entonces ahí también podría ser como una beta para explorar mucho más. Sobre lo que me preguntabas, creo que tú, Joana, sobre el contexto de su vida personal, sí, ¿no? Fue algo así como, es que fueron muchas y traté de anotar, pero sí, es como muy difícil de saberlo, pero sí se sabe en las contrademandas que hubo, ¿no? Porque creo que puse un ejemplo de un patrón que es que ella llevaba a sus niños al trabajo y por eso no podía trabajar. Entonces ahí sí hubo ciertos argumentos donde podría explorarse más como este discurso de género en el que pues de fondo hay lo que ahora sería una discriminación, pero en el momento no lo explican como tal las mujeres, al menos en las demandas. Pero creo que sí también sería como interesante ver desde estas contrademandas, aunque no todos los ejemplos de los patrones que demandaban utilizan este tipo de argumentos, que también sería como interesante profundizar lo que me mencionaste, Eric, sobre poner más datos de qué tipo de demandas eran cuál, ¿no? También esto que me preguntas, Mauro, si la ley federal del trabajo impactó, yo creo que al menos en este proceso de demandas no tanto, porque en el 32, cuando Cárdenas deja el Estado, ya en el 33 ya no hay demandas de mujeres. Entonces creo que también eso explica mucho el contexto y la importancia o el respaldo de las instituciones que Cárdenas fortaleció, porque en el 33 no hay ni de mujeres ni de hombres, o sea, hay, pero no se puede como comparar en número de las que hubo durante su gobierno. Entonces yo creo que realmente no hubo como este impacto de la ley y no sé si del Congreso de Campesinas, el Congreso de Mujeres del 31, porque respondiendo otra vez al contexto, yo creo que estuvo bastante ligado, o sea, no diría que las movilizaciones de las mujeres hayan estado ajenas al contexto de Morelia, pero tampoco diría que el movimiento feminista de la época tuvo un peso principal en estas movilizaciones. O sea, no se puede desligar porque estaba, ¿no? Y había michoacanas que estaban en Ciudad de México, pero que también tenían una presencia importante en la ciudad. Entonces, ahí creo que sería como interesante también pensar en torno a ello. Y sobre los oficios de mujeres y quedan fuera de la Confederación, en principio yo diría que sí,
pero al mismo tiempo no, porque si quedaran totalmente fuera las mujeres no hubieran tenido la posibilidad de demandar, pero sí creo que las mujeres que estuvieron eran más ligadas al sector rural. Pero sí, creo que esta sociabilización que hubo de la posibilidad de demandar, de exigir lo que les debían, sobre todo, respondió a todo este contexto. Y bueno, creo que no respondí a otras más preguntas, pero las tengo anotadas y sí es algo que me gustaría como seguir trabajando y desarrollar, y creo que todos sus comentarios me van a ayudar muchísimo. Muchas gracias. No sé si alguien más tuviera preguntas, comentarios, ¿no? Bueno, pues si no hubiera más, les agradecemos mucho. Esperamos que el seminario sea de utilidad, Grecia, para seguir trabajando el texto. Ojalá te animes a publicarlo, porque valdría la pena muchísimo. Seguimos con nuestro seminario. La próxima, pues agradecemos mucho a la Casa del Tiempo. Nos han facilitado, ha sido muy grato volver a la Casa del Tiempo a traer este seminario nuevamente aquí, a la Casa del Tiempo de la UAM. La próxima sesión va a ser en el CEMOS, en las instalaciones del CEMOS. Vamos a rotar una allá, otra acá. Y vamos a tener una mesa de trabajo en Latinoamérica. Vamos a tener 2 ponencias en esa ocasión. Como les comentábamos en la primera sesión, en este año vamos a tener 2 mesas de trabajo que tratamos de agrupar temas similares para que hubiera también un diálogo, no solamente ponencias individuales, sino también estas mesas de trabajo. Y esta mesa va a estar constituida por 2 ponencias, una que se titula Los gremios de artesanos y su papel en la transformación de los barrios de la Capitanía General de Guatemala durante los siglos XVIII y XIX, y otra que es Redimir la historia como nación, el trabajo doméstico mapuche en la ciudad colonial, que es de Chile, ¿no? Esta es una ponencia de Chile. Entonces, además son ponencias de otros países que también hemos tenido como el interés, no solamente que sea un seminario autocentrado en la Ciudad de México, con ponencias de la Ciudad de México, sino ampliar también un poco el marco de trabajos relacionados con otros países y con otros estados de la República también en México. Entonces, bueno, los esperamos el 19 de mayo, el 19 de junio, el jueves 19 de junio a las 4 de la tarde en las instalaciones del CEMOS, y para quienes están fuera de la ciudad, les mandaremos las claves para que se conecten también. Pues muchísimas gracias a las 23 personas que estuvieron conectadas el día de hoy y a quienes vinieron acá a la Casa del Tiempo de la UAM. Muchas gracias, buena tarde y que sigan disfrutando el calor de México. Gracias, hasta luego. Va trabajando trabado, Leonides viejo corrioso, 60 años explotado, pero el viejo no ha notado que en 2 años lo jubila, que así lo marca la ley, que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias.